¿Aló? Parece que está con poco... ¿No tiene micrófono, Anaís? Hola, ¿pudiste entregar tu portafolio? Estaba viendo que habían poquitas entregas. Ya, partamos... antes. 2 segunditos. Ya, voy a compartir la pantalla. Esperen un segundo. Habíamos terminado en esta parte de acá. La hemos revisado aquí. Ya. Eh, ya. Entonces creo que están viendo el PowerPoint, Sofi, ¿lo ves? ¿Aló? Sí, Dice crítico argumentativo, punto de vista personal del alumno. ¿Se ve? sí, perdón, que no Ya, me prendía el micrófono. gracias. Ya. Bueno, de la unidad anterior, donde un poco nos enfocamos en el aspecto analítico de, de- del mensaje audiovisual, ¿no es cierto? De cómo lo enfrentamos. Propusimos, ¿verdad?, una mirada crítica, que es la mirada crítica de Norberto Chávez, donde de alguna manera él nos presenta una vista en capas, ¿no es cierto?, de que todo mensaje, él puede hablar de la arquitectura, de la publicidad, de cualquier tipo de mensaje audiovisual que se emite en el medio, ¿no es cierto?, en nuestro espacio público, para que lo veamos y lo conversemos y lo digiramos, desde 3 puntos de vista o 3 capas, que son secuenciales. Primero es una capa teórica del mensaje, que tiene que ver con los elementos que la componen. Eh, Después con una capa técnica, que tiene que ver no con los elementos que lo componen como narración o como intención del autor, sino que eh, como las partes materiales del mensaje, cómo está hecho materialmente, y posteriormente una crítica ideológica que tiene que ver con la postura del observador frente a la articulación técnica del mensaje teórico, ¿ya? Y cómo eso se conecta con nuestro repertorio de valores y posiciones éticas en el mundo. ¿Mm? Si resuena con nosotros o no resuena con nosotros el mensaje. Por lo tanto, todo mensaje audiovisual tiene una postura argumentativa crítica, ¿ya? Es el punto de vista de alguien. Por lo tanto, en esta segunda unidad, que es donde vamos a trabajar para conformar un mensaje audiovisual personal, obviamente ese mensaje audiovisual personal también es una articulación de un punto de vista. Por lo tanto, es una argumentación de algo que queremos comunicar y algo que queremos decir, ¿cierto? Eh, Tiene que ver con las cosas que nos importan.
y que queremos, comunicarle a otro, ¿ya? Ahora, hay un aspecto bien interesante acerca del mensaje argumentativo, que no es solamente parte del audiovisual, sino que también tiene que ver con la arquitectura o con la literatura, y es que los mensajes argumentativos críticos buscan instalar nuestro punto de vista, pero al mismo tiempo convencer a otro de que cambie su pensamiento y su conducta, ¿ya? Ese es el poder del mensaje argumentativo, ¿no es cierto? El poder del mensaje argumentativo tiene la capacidad de cambiar la conducta de otro a través del respaldo y la evidencia, ¿ya? Eh, por lo tanto, es parte esencial del discurso y del diálogo social. Eh, el proyecto audiovisual, ¿no es cierto? Es importante que toquemos una base, ¿verdad? Como es ya que vamos a entrar en nuestra etapa de diseño, vamos a hablar de qué está compuesto y cómo podemos entrar a este proyecto individual personal, ¿ya? Y lo primero que tenemos que entender es que el mensaje audiovisual, sin importar qué mensaje audiovisual sea, por nuestra relación con la realidad, es un mensaje que percibimos con los ojos y con los oídos y que está repartido en el tiempo, ¿ya? Tiene un principio y un final. Dura una cantidad de tiempo que está enmarcado por su inicio y su final, que es el momento en que el mensaje está expuesto al observador y donde él lo percibe y lo integra a su experiencia, ¿ya? Por lo tanto, esa condición del mensaje audiovisual es innegable de su ontología, de su composición, y es que, primero que nada, se percibe por los ojos y los oídos, ¿ya? Se percibe sensorialmente, tiene un principio y un final, y por lo tanto está sujeto a un marco de tiempo, ¿ya? Ese elemento esencial, ¿verdad?, de su composición, indica que tiene que tener a lo menos dos partes que tenemos que enfrentar de manera casi separada. O sea que el arte audiovisual y el arte de la generación del mensaje audiovisual han separado en varias técnicas, ¿ya? El primero tiene que ver con su componente narrativo, que es el que vamos a profundizar un poquito hoy día, y es el contenido del mensaje. O desde el punto de vista de Chávez, su aspecto teórico, ¿ya? Y es qué quiero decir, ¿ya? Y ahí hay varias decisiones desde el componente narrativo. Y paralelo al componente narrativo, ¿ya? O el componente del contenido, está el componente de la forma, que tiene que ver con lo que le vamos a llamar el componente estructural, ¿ya? El componente que tiene que ver con la parte técnica, con la parte de orden, ¿ya?, del mensaje. Y ambas líneas han evolucionado, y de hecho en los proyectos audiovisuales más grandes, como en el cine, son hechos por personas distintas, ¿ya? El que está a cargo del componente narrativo, el guionista, por ejemplo, no es el mismo que el que está a cargo del componente estructural, que es el montajista o el director de fotografía o el director de arte. Son todos personas distintas y confluyen en un mensaje unitario y coherente a través del director. El director tiene que repartirse y hablar con todos estos actores para generar un mensaje coherente y cohesivo. Pero ilustra que son componentes técnicos distintos, ¿ya? Por lo tanto, la parte narrativa, ¿verdad?, tiene que ver con esta idea del mensaje que está sujeto en el tiempo, ¿verdad? Y que de alguna manera tiene un aspecto interior que tiene que ver con la materia de lo que queremos decir, que es la parte de narración, y el aspecto estructural que tiene que ver con el orden, otra vez, o el sistema a través del cual se organiza el producto, ¿ya? Se organiza aquello que vamos a hacer, ¿ya?
Y estas dos partes, la parte narrativa y la parte estructural, ya del mensaje audiovisual, ¿cuál es la tarea, ¿no es cierto?, al final de nosotros como creadores? ¿Qué tenemos que asegurar con el diseño y el trabajo de estas dos partes? Ya tenemos una responsabilidad ética con el producto que tienen que ver, primero, con que las cosas tengan coherencia, ¿ya? Con que el mensaje sea coherente con el contenido teórico y ideológico del producto, ¿ya? Que es la intención de nosotros por crear el material. Hay una motivación creativa atrás del mensaje audiovisual que, con la cual tenemos una responsabilidad, ¿ya? Probablemente, quizás no lo han pensado mucho, pero hay una motivación profunda atrás de este proyecto que quieren iniciar, ¿ya? Una primera intención, que quizá es distinta al producto en sí. Por ejemplo, la Sofía en algún minuto mencionó la idea de un documento o un trabajo audiovisual en torno a la genealogía de su familia. Y si bien ella está haciendo una suerte de documental genealógico, el tema o el mensaje quizá tiene que ver con nuestra relación con la historia, por ejemplo. Por ejemplo, la relación de todos nosotros con nuestra historia personal pasa a ser parte de esta intención teórica, ¿verdad? Narrativa. Y a través de la historia de Sofía todos vemos nuestra historia. Entonces el contenido narrativo es importante porque de alguna manera este producto tiene que tener coherencia entre lo que vemos y esta intención de Sofía, ¿verdad? Entonces la primera es asegurar la coherencia y la cohesión de estas partes fundamentales. Y segundo, que no es menor, que es una parte muy importante, es que la parte estructura y técnica también tiene que ser atractiva para el espectador, ¿verdad? Tiene que sostener su atención y tenemos que producir en él algún tipo de cambio interno. O si no, ¿para qué? ¿Ya? Entonces tenemos una doble responsabilidad. Tenemos una responsabilidad con la coherencia del mensaje interno del producto audiovisual, pero también tenemos una responsabilidad y una obligación con entretener, educar, emocionar y producir un cambio en el espectador. Y eso se hace a través de la herramienta técnica, ¿ya? Cualquiera de estas dos partes que no funcione y el mensaje audiovisual es irrelevante o no tiene ningún interés. Por ejemplo, si tenemos un mensaje potente y descuidamos el aspecto estructural técnico, ese mensaje no se produce, ¿verdad? Y el producto audiovisual quizá ni Profe, siquiera es así. ¿Alguien profe, dijo aún no algo? está grabando por si acaso. Sí, dice recording has started. Está grabando. Acá a la izquierda tengo el puntito rojo. Ya, profe, entonces disculpe. No te preocupes. Gracias por avisarme en todo caso, Anaís. Ya, ¿dónde íbamos? Ya, creo que tengo que... ¿Deje de compartir o estamos compartiendo todavía? Todavía se ve, profe. Ya, ok. Entonces, tenemos esta doble responsabilidad con el producto. Ya tenemos la responsabilidad de coherencia interna entre lo que queremos decir y las partes del producto audiovisual y tenemos la responsabilidad de que este producto además produzca un cambio en el observador, ¿ya? Y eso tiene que ver con cómo manejamos este aspecto técnico. Y reconocer que al final todo producto o mensaje audiovisual es un producto argumentativo crítico, ¿ya? ¿Y qué quiere decir este tipo de argumentación? Son argumentaciones que buscan que la gente cambie. Ya sé que suena como viene como manipulador, pero en realidad los buenos mensajes o las buenas conversaciones cambian a las personas. ¿Ya? De hecho, la sociedad cambia por el diálogo, aunque ustedes no lo crean, digamos. O estamos en una época donde sentimos que la violencia parece ser la única manera de dialogar, pero no es así.
¿ya? En realidad, los cambios más duraderos se producen a través de largas conversaciones. Eh, y estas conversaciones en el ámbito social toman la forma del arte, de la literatura, de los progresos filosóficos. Toda la comunicación no violenta que conocemos, de alguna manera empuja el discurso social un poco más hacia adelante. Muchas veces la violencia destruye parte de esa conversación y perdemos avance con la violencia. La violencia produce un tipo de progreso, pero también retrocede en otros aspectos, ¿ya? Eh, y muchas veces la violencia, a propósito, destruye y desarma parte del progreso del diálogo social. Eh, Caso, por ejemplo, de los nazis, u otros, o algunos de los regímenes totalitarios soviéticos, o, por ejemplo, grandes partes de la cultura se quemaba o se destruía para que ese tipo de progreso social se borrara, ¿ya? Para volver un poco hacia atrás y avanzar por otro lado, había que destruir una cantidad de progreso artístico y de diálogo no violento, ¿verdad? Eh, por lo tanto, el progreso social a través de los productos artísticos es súper importante, ¿ya? Y ahí entramos en otro tipo de crítica, ¿no es cierto? Aquí vamos a tomar la crítica de Martí, ¿verdad? Que tiene que ver con la crítica operativa, ya que no es la crítica analítica de Chávez, de observar el fenómeno antes o después de su creación para crear capas, sino que entender que el producto mismo, sea un edificio, un libro, una colección de moda, eh, una serie de televisión, constituye un producto crítico de aquello que viene antes, ¿ya? De que de alguna manera cada producto cultural es la crítica de lo que viene antes, ¿verdad? De alguna manera, la modernidad es una crítica a los valores del barroco, del rococó y del romanticismo, ¿ya? Y de alguna manera, la caída de la modernidad y el nacimiento o el retorno a algunos cánones premodernos son críticas a la modernidad, ya en este caso de arquitectura rusa, ¿cierto? Tanto el Palacio de la Zarina de Catalina la Grande, construido con los valores del romanticismo y del rococó, seguido por el edificio de Gainsbourg, el Narconfin, que proyecta otros valores de la arquitectura social para ser reemplazados por la arquitectura neobarroca del estalinismo. ¿Ya? Aquí tenemos una secuencia donde claramente un producto es la crítica del anterior. ¿Y eso dónde se ve? ¿Dónde se articula esa crítica? A través de los aspectos técnicos de la obra. Su diseño, su planta, su sistema, su presencia, su cualidad formal, sus materiales, incluso los sistemas organizacionales y ministeriales que lo producen. Son todos elementos críticos. Ahora, conversando de algunos productos, ¿verdad?, audiovisuales, como la compañera que trajo, ¿verdad?, en su pequeño portafolio estaba realizando un análisis o una crítica o postulando una escena de una película que le gustaba, que era Gris, ¿no es cierto? Podemos ver que la secuencia de la mujer es y se puede ver como una secuencia y una sucesión, que podemos analizar como una sucesión crítica, que según Martí puede ser implícita o explícita, ¿verdad? Puede ser claramente a través de la cita directa una crítica, o puede ser en efecto una crítica implícita o más invisible de los valores de un producto sobre otro, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera, si elegimos una línea o tomamos un punto de partida, podemos ir dándonos cuenta cómo en el universo de mensajes podemos encontrar estructuras críticas en las secuencias, ¿ya? Y habíamos hablado brevemente de Sandy y su desarrollo durante la película Gris, que tenemos que siempre recordar desde el aspecto teórico, es una película de los años 80, de una obra
musical de los años 70 de un fenómeno que ocurre en los años 50. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente un musical de los años 50 va a mirar para atrás también, va a mirar los años 40, los años 30. Por lo tanto, desde el punto en el que estamos, tenemos una visión mucho más completa de la historia para armar un mensaje crítico. ¿Ya? Entonces los mensajes críticos también están sujetos y codificados a su tiempo. El mensaje crítico de Grease es un mensaje desde los 80 a un musical de los 70 que en realidad tiene una visión bien completa de lo que ocurre en los 60 y 70 y puede hablar de los años 50 como una antesala a ese fenómeno. Entonces, necesariamente, un producto crítico de los 80 va a incluir elementos lingüísticos, como por ejemplo quizá el cine o la televisión, o otros códigos teóricos que no estaban disponibles en las décadas anteriores. Por ejemplo, el advenimiento del pop y del video musical es algo que ocurre en los 80 y que Grease ocupa muy bien, traduciendo el medio musical al medio audiovisual televisivo transmitido por ondas de sonido y de aire. Es muy distinto ver Grease en la tele o en el cine que verlo en un teatro. ¿Mm? Por lo tanto, la figura de la mujer que construye Grease, muy asociada, creo yo, a los fenómenos del videoclip y de la música como de consumo masivo, y que tiene mucho en relación con la evolución de la mujer en los años 50, 60 y 70, y su configuración también compleja en los 80. Obviamente la mujer no para su desarrollo teórico evolutivo en los años 80, sino que sigue avanzando. Lo podemos también ver en una línea, yo cité a otras, a través de ciertos vínculos temáticos, conecté Grease y a Sandy, ¿verdad? Con Emma, creo que ella, ¿cómo se llama? Eh, creo que se llama Emma Wallace, que es una de los personajes interesantes de Pulp Fiction, de Tiempos Violentos, de Quentin Tarantino, que en realidad también él ocupa mucho el eje de la mujer, ¿verdad? Y su desarrollo como heroína, o como figura compleja narrativa, ¿verdad? Entonces, la distinta caracterización de las mujeres en el tiempo también se puede ver como una línea crítica. Y trasciende medios, ¿verdad? Porque tenemos el cine musical, tenemos la película, digamos, de ficción contemporánea, ¿verdad? Pero también en algunas películas, Quentin Tarantino, que es un cineasta bien creativo, integra otros medios, como por ejemplo la animación, para también construir y enriquecer este mensaje femenino, técnicamente a través de otros medios, en una misma película. Esta secuencia que es el nacimiento y, digamos, ascensión de Oren Ishii dentro de la mafia japonesa, eh, está justamente animada dentro de la película eh, Kill Bill, ¿cierto? El primer volumen. Y mucha gente, yo me sorprendí mucho en el cine cuando en la mitad de la película aparece una secuencia animada, muy bien animada, de un estudio japonés, a través del lenguaje del anime. Aparece la historia como biográfica de uno de los personajes. Y la construcción de la figura de la mujer, sus colores, su vestimenta, tiene una relación directa con mensajes como el de Sandy y su cambio profundo de la tela, del vestido blanco al cuero negro. Acá Ren Ishii está vestida con cuero rojo, pero hay una relación, ¿cierto? Hay un vínculo con la forma de la mujer y su rol social. Y eso podemos verlo como un antecedente para lo que nosotros diseñamos, igual que los referentes que tomamos en arquitectura para diseñar. Porque de hecho, todos estos mensajes, técnicamente, en la crítica operativa, como dice Martí, como en esta escena de Kill Bill, también del primer volumen,
donde qué interesante también el uso de los colores, ¿verdad? El rojo para Ren Oishi, Oren Ishii, y el amarillo para Beatrix Kido, como dos colores primarios cálidos, ¿verdad? Que dominan parte del espectro cromático. Aquí también hay una cita a otras películas, ¿verdad? Como esta película de Enter the Dragon de Bruce Lee, ¿no es cierto? Y hay una conexión directa a través de la técnica, lo que ayuda al telespectador, ¿no es cierto? Ayuda al que ve el mensaje visual a entender que hay un proceso crítico, evolutivo, en esta película, ¿cierto? Quentin Tarantino, a través de los elementos técnicos, pudo construir esta relación. ¿Mm? Por lo tanto, empecemos a achicar la cancha, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos partir nuestro proyecto? ¿Ya? Lo primero que tenemos que tener, yo creo que, bueno, eso es como para cualquiera, ganas de hacer algo o una intención. ¿Ya? Tenemos que tener como ganas de comunicar algo. ¿Ya? Y las ganas de comunicar algo, ¿verdad? La podríamos reducir partiendo a estos tres elementos antes de poder grabar o crear algo. ¿Ya? Tenemos que ir armando una atmósfera, una narrativa, un orden, una estructura y una intención técnica. Por tanto, estos son elementos sintéticos, hay bastante síntesis acá, pero este es un mapa para poder ir generando una maqueta de un mensaje audiovisual. ¿Ya? Y está compuesta por el guión, por el storyboard y por el montaje. ¿Ya? Que va a ser como la primera parte de nuestra unidad 2. Guión, storyboard, montaje. ¿Ya? Partiendo por una intención. ¿Qué quiero hacer? ¿Ya? Entonces, estos elementos básicos de cualquier mensaje audiovisual, primero que nada, nos ayudan a organizar el elemento narrativo. ¿Qué vamos a decir? ¿Ya? El qué. A través de la organización del guión, por ejemplo. El guión es el receptáculo de todos los aspectos teóricos de nuestro mensaje, de lo que queremos hacer, de nuestra intención. ¿Ya? Es la olla donde metemos todo aquello que queremos decir. ¿Ya? El elemento técnico, o cómo lo vamos a decir, muchas veces se resuelve en el aspecto del storyboard, ¿ya? En el maqueteo donde podemos ver por primera vez emerger el mensaje audiovisual. ¿Ya? El storyboard se organiza por lo general a través de imágenes en el mundo audiovisual. El guión es escrito, pero el storyboard ya se hace con imágenes, con croquis, con fotos. ¿Ya? Profe, pero ¿qué es eso del storyboard? El storyboard, si bien no lo vamos a revisar en profundidad hoy día, es como un cómic. ¿Mm? ¿Conocen los cómics? Sí. Es bien similar en su estructura a un cómics, en que pasa del guión, que es primordialmente escrito, aunque puede tener algunas imágenes atmosféricas, ¿verdad? Como conceptuales. El guión, que es conceptual, el storyboard es más narrativo y práctico, y cuenta la historia en una secuencia que puede ser de imágenes o de fotos, y construye el relato audiovisual como un cómic. ¿Ya? Y al hacer esto, nos ayuda a visualizar los problemas y las propuestas técnicas del mensaje audiovisual. Como por ejemplo, ya lo vimos en la unidad pasada, la cámara, el encuadre, eh, efectos como por ejemplo los de la luz y la sombra, eh, etcétera, etcétera. ¿Ya? El storyboard es como un pequeño escenario donde podemos ir utilizando recursos técnicos visuales. ¿Mm? Y podemos verlo en una maqueta, igual que una maqueta de arquitectura. Pero esto, en vez de una maqueta de arquitectura, es una maqueta de imágenes, una secuencia de imágenes. Pero para poder hacer un storyboard, tenemos que partir primero por el guión. ¿Ya? Y el montaje
tiene que ver con la realización del storyboard en grabaciones, ¿cierto? Ya empezar, el montaje requiere la producción de elementos ya filmados o grabados, que podemos cambiar de orden y manejar con el arte del montaje, ¿ya? Estas tres partes, podríamos decir, son la parte previa, eh, la parte previa narrativa, la parte previa técnica, y el montaje tiene más que ver con el aspecto del orden, ¿ya? De las reglas y de la estructura del relato. ¿Mm? O, en algunos casos, cuáles son las reglas del relato, ¿cierto? Por ejemplo, directores como Stanley Kubrick tenían ciertas reglas de cómo grabar, cuánto tenían que durar las tomas, todo eso había que resolverlo en el montaje, ¿cierto? Entonces, estas tres partes fundamentales, no vamos a complejizar mucho más el proyecto, son las que vamos a enfrentar en esta unidad 2, ¿ya? Guión, storyboard y montaje. Por lo tanto, la primera pregunta, volvemos al inicio, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi intención? Obviamente, como todo producto, si no hay una intención, no hay nada. No podemos partir si no tenemos una intención o las ganas de hacer algo, ¿ya? Por lo tanto, el primer paso es definir qué quiero hacer, ¿ya? Yo les di varias opciones que tampoco son excluyentes de algo que no aparezca ahí. Habíamos hablado del spot publicitario, habíamos hablado de del documental, si querían, del videoclip musical. eh, uh, Habíamos hablado de varias, del videojuego. Por lo tanto, no hay nada como que se excluya de lo que ustedes quieran realizar. Pero lo importante es que lo que sea que hagamos, vamos a primero planificarlo y diseñarlo. Y quizá realizar una parte, poquito, ¿ya? Pero la idea es que por lo menos podamos hacernos una idea de cómo esto va a ser a través de, y esto es un recurso que les voy a enseñar después, hacer un storyboard animado, o sea, un storyboard que combina el montaje y el storyboard para producir una maqueta animada de aquello que queremos producir, ¿ya? Pero volvemos al principio, lo primero es tener una intención. Y la intención emana de la escritura del guión, ¿ya? Primero, ¿qué quiero hacer? Videoclip, me gusta esta canción que no tiene videoclip, o el videoclip que hicieron es súper malo y quiero hacer otro, quiero proponer otro que me parece más interesante. O quiero combinar esta música con esta idea que tengo de una imagen, ¿verdad? Que es más abstracta o que comunica mi lectura de la ciudad. Quiero crear un producto conceptual que mezcle sonidos con naturaleza. Cualquier producto audiovisual que queramos producir, primero va a tener un guión, ¿ya? Y en el guión hay un orden, ¿ya? En el guión hay un orden. Aunque sea abstracto, hay un orden, ¿verdad? Y ese orden es la historia o la narración de nuestro proyecto. ¿Ya? Se desarrolla por lo general en forma escrita, como una historia o como una narración, ¿ya? O como un texto narrativo o como un ensayo, pero de alguna manera cuenta la historia en el orden en que queremos que se cuente, ¿ya? Principio, desarrollo y final. ¿Ok? Recuerden que como primera exigencia, todo mensaje audiovisual tiene una duración. Está codificado en el tiempo, ¿verdad? Un videoclip dura 3-4 minutos, un spot, no sé, máximo 40 segundos, 50 segundos, un minuto, ¿verdad? Hay youtubers, por ejemplo, que hacen a veces videos documentales de 15, 16, 20 minutos, y después nos saltamos a otra figura que podría ser el cortometraje, que dura 15 a 20, y el largometraje que también tiene un límite, ¿ah? No es infinito. Más de 3 horas una película no puede durar. Muy difícil que dure más de 3 horas. Por ejemplo, el fenómeno de la versión de Snyder de Justice League, una de las virtudes que tiene, que es como se puede ver en streaming, es que no tiene un límite de duración. Se puede durar como casi 4 horas, ¿ya? Pero los cines,
por ejemplo, no pueden dar películas de más de 3 horas, porque les limita la cantidad de veces que la pueden dar. Entonces, eso limita el medio. El largometraje nunca duró más de 3 horas. Pero con la plataforma streaming, esas reglas nuevamente cambian. Por lo tanto, ahora tenemos un largometraje de Justice League de Snyder, que dura casi 4. Por lo tanto, ahí tenemos como un marco de tiempo claro de nuestro producto. Por lo tanto, si tiene esa duración, podemos dividirlo en partes. Y los guiones tienden a tener un principio, una mitad y un final, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra intención, ¿verdad? Primero, antes de darle una forma narrativa y escribirlo, ¿qué queremos decir? Es súper importante. Y el guión es el receptáculo teórico de nuestra intención, ¿ya? Tenemos que verlo como el lugar donde se cristalizan las relaciones, y esas relaciones se conectan con los aspectos de la cultura que queramos comunicar, enfrentar, o en los cuales queramos producir un cambio en el espectador, ¿ya? ¿Cuáles? Ucha, hay un montón. Por ejemplo, la lucha entre el bien y el mal, la paz y la guerra, la lucha de clases, las relaciones de género, el crecimiento o la maduración de una persona a través de su vida, el deleite y el placer de los sentidos, la lucha del hombre contra la naturaleza, obviamente el hombre como especie y no como género, la memoria y la historia, o la vida y la muerte, ¿verdad? Son todos, por ejemplo, bueno, totalmente no excluyentes, pero son todos temas que pueden entrar en nuestra postura teórica y en la motivación de querer escribir un guión de algo, ¿ya? Obviamente, como los mensajes audiovisuales, según Chávez, se pueden leer en capa, el análisis va a revelar esta intención, ¿cierto? Y si la coherencia técnica no se aleja de esta intención inicial, los productos audiovisuales son profundamente placenteros y producen cambios en el espectador, producen un aprendizaje. Una de las preguntas de poder traer al principio, cuando trajimos estos productos personales, y yo les había preguntado, bueno, ¿en qué los había, cuál había sido la influencia que tenían en ustedes? Es porque justamente producen un cambio, ¿ya? Producen un cambio interno. Y eso modifica nuestra conducta frente a eso. Una película que nos eduque y nos enseña acerca de la paz y la guerra cambia nuestra actitud hacia la guerra, ¿cierto? También una película que se trate, por ejemplo, de deleite y placer, como las hay, varias películas, por ejemplo, no sé, eh, la película famosa 9 semanas y media, que trata acerca de la relación entre Kim Basinger y, en ese momento, ¿cómo era ese actor? Se me olvidó el nombre, pero que fue es una película erótica muy famosa. Explora los placeres de pareja, ¿cierto? Sexuales. Eh, Hay otras películas que exploran las relaciones de género, como Los hombres no lloran. Eh, Hasta hace poco a mí me impresionó mucho que la serie animada She-Ra de Netflix termina con una relación lesbiana por primera vez, quizá, en los dibujos animados. Eh, por lo tanto, y explícita, ¿no es cierto? Una relación amorosa entre dos personajes femeninas. Súper bonito, pero cambia nuestra percepción de las relaciones de género. Impulsan el diálogo social un poquito más hacia adelante. Por lo tanto, esta motivación inicial de repente también es importante conectarla con estos temas más profundos, independiente de lo que queramos hacer, y nuestra motivación personal, ¿no es cierto? De que, chuta, yo quiero contar mi historia, pero no perder de vista que nuestra historia se puede conectar con estos temas que también son muy importantes y universales. De hecho, por ejemplo, una película que les recomiendo y que funciona mucho con estas lecturas, donde vemos algo, pero en realidad hay una propuesta teórica mucho más profunda. Por ejemplo, es Pink Floyd The Wall, es un disco muy, muy bueno de los años 70, años 79, pero en los 80, por ahí con Grease Brillantina, por ejemplo, se produjo esta película,
que es la película de Pink Floyd The Wall. Y la película Pink Floyd The Wall, que es una película hecha en base al disco, explora estos temas a través de la animación. Por ejemplo, acá a la derecha tenemos el baile de dos flores, que se produce en una de las canciones, ¿verdad? La película mezcla aspectos narrativos fílmicos, animación y música. Se mueve también hacia el futuro, el pasado, explora relaciones como la guerra y la paz, la Segunda Guerra Mundial y la influencia que tuvo en la generación de los integrantes de Pink Floyd, de Pink Floyd. Pero también explora ciertas relaciones de género que para ellos son complejas. Esta secuencia animada que hay a la derecha puntualmente, el ciclo de las relaciones, donde por ejemplo una flor de la izquierda que es masculina y la flor de la derecha que es femenina, exploran primero que nada una relación sexual, ¿ya? De mucha intensidad. Eh, pero que después esa relación se vuelve en una relación que por lo menos desde el punto de vista de este corto animado es emocionalmente abusiva, puntualmente de la mujer al hombre, porque es el punto de vista de los integrantes de la banda. O el protagonista que en ese minuto se sentía de alguna manera malogrado o traicionado por su esposa, ¿verdad? Y que él siente que se entregó para ser después devorado por este dragón, ¿cierto? Que además creo después se transforma en una suerte de águila destructiva. Bueno, la animación permite que la imaginación vuele. O esta secuencia, ¿no es cierto?, muy interesante de el auge del fascismo en Europa y cómo ellos relacionan este auge del fascismo con algo que se conecta con la educación. Este martillo, en realidad, el símbolo es que el martillo nivela el clavo que está salido, por lo tanto, la homogeneización de la cultura a través de la educación, ellos lo ven como una manera de opresión que se relaciona a través del martillo y el fascismo a la marcha de las tropas nazis, que también es un símbolo que ellos construyen, tratando de relatar a través del producto audiovisual temas más profundos sociales. Y esto queda como un gran antecedente y un gran documento. Ya, todavía se ve y todavía se cita y tiene un seguimiento de culto esta película, y espero que si la pueden conseguir, Pink Floyd The Wall, la vean y tengan la paciencia de verla porque es una película muy profunda, con un mensaje muy interesante. Hey teachers, leave those kids alone, ¿no es cierto? Oigan profesores, dejen a esos niños tranquilos. No necesitamos de educación. We don't need no education. Ese mensaje central tiene que ver con la percepción del mundo de estos músicos y el desastre que significó para ellos desde el punto de vista interpersonal y político. Por lo tanto, partamos por este primer elemento, que es la motivación por escribir un mensaje audiovisual o una idea, ¿verdad? Y el guión, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el rol del guión? Que es un poco lo que vamos a hacer ahora. Ya les voy a pedir que cualquier intención que tengan pase al modo, primero que nada, al modo escrito y a la imagen conceptual. ¿Ya? Vamos a partir con el modo escrito y la imagen conceptual. Vamos a tomar o vamos a realizar imágenes que de alguna manera resuman nuestra visión atmosférica, eh, de alguna manera evocadora de lo que queremos decir, emocional, y que eso aparezca en una estructura escrita. Y que esa estructura escrita cumpla con algo elemental, que tiene que ver con el aspecto secuencial del mensaje audiovisual. Que enfrente el principio, que enfrente la mitad y que enfrente el final. ¿Ya? Obviamente, las artes performativas, estas artes que están sujetas al tiempo, no son nuevas, son parte de los relatos míticos, de las culturas y sus rituales, por ejemplo. Los rituales son elementos narrativos secuenciales. Quizá el ritual más interesante y el que más influye en esto es el ritual del teatro, ¿verdad? Obviamente para los griegos, el teatro era una articulación sagrada.
no era un elemento solamente para la entretención, sino que tenía un aspecto ritual arquetípico, no distinto a lo que para hoy día es la Biblia, por ejemplo, y la Eucaristía, donde vamos a ver a un sacerdote de repente hablar o relatar una historia que nos ilustra o que nos transforma. El teatro de los griegos, que tiene mucho que ver con las estructuras que nosotros hoy en día vemos en el cine, en las películas y en las series, eran estructuras sagradas, que tenían forma, una forma que los autores podían replicar, cambiando el contenido, pero manteniendo la estructura. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles son esas, ¿no es cierto?, estructuras arquetípicas? ¿Cómo son? ¿Ya? Vamos a revisar acá dos, fundamentalmente. Primero que nada, la síntesis de estas estructuras arquetípicas narrativas de los guiones, ¿no es cierto?, requieren algunas preconcepciones o algunas estandarizaciones. Por ejemplo, no es siempre así, esto no es exclusivo ni excluyente, sino que pueden haber variedades, pero tiende a haber un héroe, ¿ya? Cualquier relato narrativo tiene un centro, tiene un locus, parte de alguna parte, ¿ya? Y ese punto de vista personal tiene lo que podríamos llamar un héroe, entre comillas, porque héroe es una palabra compleja, ¿no es cierto? O protagonista que padece o se enfrenta a una fuerza u oposición que puede ser exógena, puede venir desde afuera, o puede ser endógena, puede venir desde dentro de nuestro protagonista. ¿Ya? Por lo tanto, siempre hay un individuo, esto es súper básico, y un contexto interior o exterior con el cual el individuo se enfrenta. Y esa es la base o el nacimiento de todas las estructuras narrativas. Y que quizá lo podríamos llevar hasta el pasado, ¿no es cierto?, al paleolítico, con las primeras pinturas de las cavernas, donde el hombre se enfrenta a su realización de que está afuera de la naturaleza. Fue expulsado del Edén. Y esa primera dualidad lo enfrenta a su contexto desde la razón, creando este conflicto eterno entre el protagonista o el centro o el locus de la experiencia y lo que pasa afuera. Entonces, esta estructura narrativa es arquetípica, fundamental y muy, muy, muy antigua. ¿Mm? ¿Qué estructura toman estos mensajes? Como para ver, ¿qué quiere decir esto de un principio, una mitad y un final? ¿Y cuál es el rol que tienen en el mensaje como totalidad? Esta es la estructura, esto es una estructura súper básica, basada en la pirámide de Freytag, que es un cineasta alemán de principios del siglo XX, ¿ya? Que tiene que ver con qué pasa en cada parte del guión. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta relación de nuestro héroe o protagonista con su contexto? ¿Ya? La primera parte del guión, que es la parte azul, the beginning, el principio, establece a través de la exposición es el relato de contenido, ¿verdad? El punto en el que estamos parados. ¿Quién es el protagonista? ¿Dónde está? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuál es su inquietud? ¿Cuál es su padecimiento? ¿Dónde está parado en el mundo? ¿Qué espera del futuro y qué experimentó en el pasado? Todos esos elementos narrativos que nos cuentan quiénes somos y dónde estamos son parte del comienzo. Y en algún minuto en el comienzo, en alguna parte, quizá no muy después de iniciado nuestro relato, se produce el conflicto y aparece esta lucha entre nuestro héroe o protagonista y su contexto, interno o externo. Aparece la inquietud de averiguar algo, aparece la curiosidad, aparece una oposición frente a una intención, aparece una verdad que se revela que era desconocida. En un documental, por ejemplo, el documentalista aquí expone la problemática
¿no es cierto? La mitad la mitad de nuestro relato, bueno, si dilatamos este conflicto y se alarga la exposición, perdemos el interés del espectador. Por ejemplo, si el conflicto se revela en la mitad de la película, hay un problema de estructura. Todo vale, obviamente, estamos en un medio que es profundamente experimental, pero por prueba y error, la gente no tiene la atención de esperar el conflicto eternamente. Por lo tanto, puede que no aguanten nuestro experimento. El conflicto es el que inicia el relato propiamente tal, ¿ya? La historia de la lucha. Y en la mitad del guión se producen los eventos que escalan hacia ya el final de la mitad, el clímax o el punto de mayor tensión dramática del relato, donde se produce la revelación de la verdad más profunda, o la lucha final entre el protagonista y su antagonista, interno o externo. El final, que tiende a ser más corto, ¿verdad?, que las otras dos partes, se hace cargo de la resolución de la historia. ¿Qué pasa después? Cómo todas las piezas que estaban, digamos, abiertas y funcionando durante la mitad y el clímax caen en su lugar. Cómo también dicen algunos, se atan los cabos o las cuerdas sueltas. Por ejemplo, pasa muchas veces que en la resolución muchos quedan disconformes porque hay muchas partes de la película o de la serie, por ejemplo, las series que son muy largas, que no logran resolver. No hay tiempo. Tradicionalmente, por ejemplo, también el clímax y la resolución de Juego de Tronos, por ejemplo, fue profundamente criticada. Porque no se hicieron cargo de ninguno de los temas que la serie durante 8 años había planteado. Por lo tanto, cada una de estas partes tiene un rol súper importante. Nuestros relatos probablemente van a ser bastante sencillos, pero sean documentales, sean videoclips, sean spots publicitarios, deberían de alguna manera ocupar este recurso narrativo como para construir un relato coherente, cohesivo y que además sea interesante para un espectador. Esta es la pirámide de Freytag, ¿ya? Y la pirámide de Freytag, que es un poquitito más completa, en realidad viene desde la tragedia griega, ¿ya? La tragedia griega es la estructura básica del relato que audiovisualmente hoy día conocemos como lo típico de las películas o de las series, ¿verdad? Y tienen un momento, en pocas palabras, tienen un momento donde se incita un evento, tienen la explicación del problema, sube la acción a través de las relaciones entre medio de los personajes, la complicación y el clímax. Aquí hay diferentes actores, tanto los actores de la obra como el coro, que ayudan en la exposición y describen y ayudan a entender lo que está pasando. Después del clímax viene la reversión, las acciones de caída, la catástrofe y el momento del último suspenso. Ahora la tragedia necesariamente habla de la caída de una figura, ¿ya? Por lo tanto, la estructura de la tragedia, en esta estructura narrativa, no es solamente acerca de la tensión, sino que habla literalmente del alza, del auge y después de la caída de un personaje, ¿ya? Y en la caída, el público experimenta la catarsis, ¿ya? Y la catarsis es aquel cambio interno del que les estaba hablando. Ese cambio emocional de empatía y de entender de que la justicia se restableció. Entonces la forma del triángulo en realidad es una forma muy justa, muy simétrica, ¿verdad?, de los eventos. Famosa, por ejemplo, es la tragedia de Edipo Rey, ¿verdad? Eh, de, del, del hijo, ¿verdad?, que un rey trata de matar porque, según un designio, ese hijo lo va a usurpar.
y al abandonarlo, ese hijo es adoptado por alguien, lo dejan para que muera, pero no muere. Y este hijo crece sin saber que camino a la ciudad se va a encontrar con su papá en el camino y lo va a matar sin saber que es su papá. Va a llegar al reino, va a resolver el acertijo de la esfinge, que tenía una maldición sobre la ciudad. Va a ser alabado como héroe y se va a casar con la reina. Y va a tener hijos con la reina, sin saber que esa reina es su mamá. Y cuando se revela la verdad, cuando emerge después del clímax esta verdad, la caída de Édipo es estrepitosa. Cae y cae y cae, ¿no es cierto? Y se termina sacando los ojos para no ver este destino que le tocó. Algo que es profundamente conmovedor e impresionante para los espectadores. Y se transforma en un relato arquetípico. Otro arquetipo narrativo de guión muy famoso es lo que se llama el viaje del héroe o el Hero's Journey, ¿no es cierto? Donde una persona de origen común y corriente debe emprender un viaje transformador. Esto es muy típico, ¿no es cierto?, también de la estructura griega. Odiseo, por ejemplo, es uno de los, o Perseo, ¿verdad? Todos tienen el viaje del héroe. Y se divide de la siguiente manera, ¿ya? Tiene un comienzo donde hay un llamado a la aventura. En el llamado a la aventura se conoce a un mentor o un profesor, una suerte de Gandalf, por ejemplo. Hay un cruce al inframundo. La entrada a las minas de Moria, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, es claramente el ingreso ahí. Hay pruebas y fracasos, ¿verdad? Muere Gandalf, cae con el Balrog, ¿verdad? A las profundidades. Llegan al momento más bajo, muerte y renacimiento, que literalmente le ocurre a Gandalf, ¿no es cierto? Gandalf muere y vuelven a ser como Gandalf el Blanco. Está la revelación, ¿verdad? Y los últimos cambios. Atonement, que quiere decir la resolución de las deudas, ¿verdad? Boromir muere. Hay un regalo. Yo creo que el regalo del Señor de los Anillos es Sam y el retorno del rey. Vuelven transformados con la espada de fuego, que es el regalo del inframundo, y se vuelve nuevamente al comienzo. Uno vuelve al mundo común y corriente, como los hobbits que vuelven a la comarca, pero vuelven esencialmente. ¿Ya? El viaje del héroe es arquetípico, lo podemos ver con Harry Potter, se puede ver con Luke de la Guerra de las Galaxias, etcétera, etcétera. Hay un montón de ejemplos de esta estructura de guión, ¿no es cierto? Que es un poco distinta a la estructura de la tragedia, que no tiene este retorno al momento normal, ¿verdad? Pero que todas de alguna manera tratan de entregarnos una estructura que nos permite escribir un principio, una mitad y un final. ¿Ya? Un principio, una mitad y un final. Por lo tanto, como primera tarea, ¿no es cierto? Como primera tarea, vamos a tratar de escribir nuestro guión, pasarlo a algunas imágenes conceptuales o evocadoras, atmosféricas de lo que queremos relatar y empezar a darle forma a este aspecto teórico que queremos decir, que tiene que ver con nuestra intención y lo que queremos relatar, ¿ya? Ahora yo les había pedido que avanzaran un poquitito y tuvieran alguna idea de qué quisieran hacer, y creo que tenemos tiempo como para corregir a uno, si quiere mostrarnos algo, para discutir acerca de esta estructura narrativa, la posibilidad de ir generando un guión y cuáles serían las primeras imágenes evocadoras de este proyecto audiovisual. Así que les entrego a ustedes, chiquillos, la palabra. ¿Alguno de ustedes que quiera compartir pantalla o quiera contarnos qué quiere hacer? Hola Benjamín, hola Javier, bienvenido. Javier, ¿te gustaría mostrar algo?
No es que yo tenía una duda porque en el encargo pedía tener como un tema análisis, pero el enfoque más bien era como la arquitectura. Entonces no sé cómo establecer un vínculo con un guión y relacionarlo con la arquitectura. Cuéntame, ¿qué te gustaría hacer? Es que todavía no tengo una idea clara, pero quería saber a qué se refiere con el guión Es y que relacionarlo con la arquitectura. ¿Cómo se relaciona? ¿Cuál es el vínculo que tiene? no lo podemos relacionar con la arquitectura si no hay algún tipo de intención primero. La arquitectura, como dice el encargo, es una parte que podemos integrar a nuestro guión, pero no en sí mismo, digamos. No En es segundo como que, plano. bueno, mi tema va a ser la arquitectura, no, sino que ojalá dentro de nuestro componente narrativo, técnico, cuando creemos, digamos, la parte técnica de nuestra narración, la arquitectura juegue un rol técnico, no temático, ¿ya? Por ejemplo, quizá podemos construir algún tipo de atmósfera a través del espacio. Quizá podemos ocupar la arquitectura como un telón de fondo de algo. O si queremos trabajar el viaje del héroe, quizá es a través de la ciudad. Por tanto, la ciudad es un elemento o un componente. Obviamente, Nolan y todos los cineastas que han trabajado con Batman tienen que lidiar con Ciudad Gótica y proponerla, como es. Pero no se trata de Ciudad Gótica, sino que Ciudad Gótica es un telón de fondo y es un escenario teórico de la lucha de Batman con sus antagonistas. Pero aporta un montón. Entonces el término arquitectura acá es totalmente como un componente técnico, pero no el tema. Aunque también Ya. puede ser el tema. Si te interesa hacer un documental acerca de la casa, bueno, sin duda, ahí también la arquitectura es tema y técnica, pero no tiene por qué serlo. ¿Ya? Me interesaría que lo ocupen o no. ¿Ah? Si les complica mucho, filo, pueden ocupar otros recursos técnicos. Pero es entretenido que también lo veamos como arquitectos, como un desafío disciplinar, digamos, ¿no? Sí, o sea, yo pensé básicamente que la arquitectura es el tema principal, pero ahora según lo que dice, la arquitectura pasa a un segundo plano. En efecto, la Ya. arquitectura es como... la arquitectura es un aspecto técnico del relato, no totalmente el tema central, no tiene por qué serlo. Entonces, si bien Sofía, ponte tú, disculpa que te ocupe como ejemplo, Sofía, pero tú fuiste la única que me ha llegado con una propuesta más concreta, que ahora parece que está cambiando, pero tenía la idea de hacer un relato narrativo en torno a la genealogía de su familia. Quizá ella puede, por ejemplo, grabar esto o proponerlo a través de una narración donde una persona piensa distinto o descubre distintas partes de la historia de su familia en distintas partes de la casa, por ejemplo. Entonces, sentada en la terraza, tiene una reflexión inicial, descubre un álbum en un closet, se sienta en la cocina mientras hierve el agua a leer el principio, se sirve un té, sale al jardín y pasa por la mitad y se encuentra con un evento desconocido que la lleva a buscar en la azotea y ahí encuentra otro álbum de fotos más secreto donde aparece otra realidad y quiere llamar a su mamá para preguntarle algo. Y cuando la mamá le contesta, le dice voy para allá, se produce el enfrentamiento entre las dos, se le revela un secreto. Eh, y de alguna manera la casa nos ha ido acompañando, ¿verdad? En espacios cerrados, espacios más abiertos, espacios donde hay otras cosas ocurriendo. No sé, ahí hay una manera, por ejemplo, de integrar en el relato la arquitectura, a través de los espacios y cómo los percibimos. Eh, y así en un video musical también, obviamente, la ciudad puede tener un componente súper importante. Me acuerdo, por ejemplo, del video musical Miami de Will Smith. Muestra Miami de una manera, pero no es la única manera de mostrar una ciudad. Por ejemplo, en el video hay una canción muy linda de Radiohead donde una figura animada explora una ciudad un día. Creo que se llama Canción Pirámide, Pyramid Song. Y la figura nada entre medio de una ciudad que está completamente sumergida, buscando un lugar íntimo, eh, que también muestra la ciudad de otra manera.
Ujú. Ahí, bueno, tiene mucho que ver con nuestro repertorio de ver hartos videos, ver hartas películas, ver harto cine, ver hartas series. Por ejemplo, claro, Walter White, mucha de su personalidad está en su casa. Muchos de los eventos de la serie ocurren dentro de su casa, como por ejemplo cuando explota el avión y caen objetos en su piscina, y después creo que la señora se trata de ahogar, o cuando tira la pizza y queda en el techo, que es una imagen súper surrealista. Los autos estacionados afuera. El auto de Walter White es muy importante. Cómo cambia no cambia durante casi, hasta que él no se transforma, no cambia el auto. Y creo que es un Chevrolet Aztec, es un auto bien famoso, porque es un auto fracasado. Es el modelo de auto que maneja Walter White. Un auto famosamente mal hecho. O no sé si mal hecho, pero que tiene un problema de diseño que lo hace feo. Entonces, como tú ves, todos estos elementos técnicos aportan a la narrativa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primero, la maleta teórica. Quiero hablar de esto, me interesa hablar de esto, y estos son los elementos que están allá adentro. Sí, me gusta la ciudad, pero quiero hablar del bien y el mal. Por lo tanto, la ciudad tiene este contenido teórico, ¿no es cierto? Quiero hablar de la genealogía de mi familia, pero quiero hablar de la complejidad de la relación entre papás y hijos. Ya, perfecto. Entonces tenemos una narrativa, pero claramente, teóricamente, hay otras motivaciones que aparecen en lo técnico. ¿Cómo podemos relacionar las relaciones interpersonales de una familia con la arquitectura como elemento técnico? Hay distintos espacios, los podemos grabar de distinta manera. Ahí vienen las imágenes conceptuales. ¿Quién vio el Mandalorian? ¿Vieron The Mandalorian o no? ¿Qué serie más buena? ¿La vieron o no? Baby Yoda. O sea, en redes sociales nomás se vi yo, pero no vi la serie completa, vi como Ah, no, algunas no, partes solamente. ya. Por ejemplo, una cosa que me encantó de Mandalorian es que al final de cada episodio aparecen las imágenes conceptuales de cuando estaban diseñando el episodio. Entonces son dibujos de un artista. Croquis. No, ahora no son más que croquis, son en realidad cuadros digitales, súper bien hechos. Pero es interesante ver cómo ahí aparece el aspecto técnico primero y después aparece en la grabación del episodio. Súper fiel. O sea, por ejemplo, el director o el productor fue súper como fiel a la visión del artista. Por lo tanto, las imágenes conceptuales son súper buenas para el guión. Nos ayudan como para allá va, ¿no es cierto? Y las podemos sacar nosotros, ¿ah? Podemos pedir que nos saquen una foto, las manipulamos en Photoshop y armamos nuestra primera imágenes conceptuales en torno al guión. Eh, ¿Nadie tiene alguna propuesta todavía? ¿O Yo, o te- algunas ganas de hacer algo? yo tengo una pregunta, profe. Dime. Me interesa, como ya había dicho, el documental o el cortometraje, pero con otra mirada, que sería sin guión o con instrumental, quizás no necesariamente con voces. ¿Se podría o en el encargo se requiere sí o sí un guión? El guión no es lo que se habla en la película, ¿ya? Ya, No es así. El guión es, tú escribes lo que quieres que pase, ya, ¿ya? Entonces tú, si vas a hablar, si no va a haber diálogo, eso es el diálogo, que no es lo mismo que el guión. claro, El diálogo, no va a haber diálogo, el diálogo va a ser solamente entre piezas musicales. Ok, empecemos a planificarla. ¿Cuáles vienen primero? ya, ¿Por qué esas al principio, para generar mi relato? Porque tu relato también va a tener una narrativa de lo que ocurre. Ponte tú, si volvemos a este tema del documental genealógico, eh, bueno, va a partir con una niña que tiene curiosidad de entender su historia. El punto más importante va a venir cuando va a aprender que ella en realidad tiene una relación súper cercana con sus abuelos, que siente que conoció poco, porque se llama como su abuela, no tengo idea, estoy inventando. Y después va a visitar la tumba de la abuela
para conectarse nuevamente con ella. Esa va a ser nuestra conclusión. Bueno, ¿qué partes musicales van a tener? ¿No es cierto? Y no solamente eso, sino que la imagen audiovisual, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es una niña que descubre algo? Quizás es una toma frontal de su cara, de sorpresa, después desde la espalda, o desde abajo mirando para arriba, ¿no es cierto? Y eso es acompañado con esta pieza musical. No necesitamos diálogo para escribir un guión, pero tenemos que, primero que nada, primer paso, antes de empezar a grabar, tomar algunas imágenes conceptuales y empezar a escribir nuestra intención. Especialmente las intenciones teóricas que hay abajo del tema. Abajo de todo tema hay relaciones, hay teoría. ¿Ya? De este relato biográfico está la maduración, la relación con nuestro pasado. Hay un montón de temas arquetípicos. Y bueno, es como ya, este me interesa, este no tanto. Este menor, este es primario, este es secundario. Como ir dándole ya una forma en este primer A3 de la unidad 2, de que aparezcan estas imágenes, busques la música que te gusta y les empiece a dar un principio, una mitad y un final. Ya, profe, gracias. Tuve como esta película tan buena que vi que... ¿Vieron Raya y el último dragón, o no? Una última película que salió ahora de Disney. No, yo no. Si la pueden pillar en algún streaming, véanla, porque es muy linda. Es una película que tiene un mensaje muy potente al final y la música es muy hermosa. Si pueden buscar la banda sonora, se van a dar cuenta de cómo cambia cromáticamente la música durante todo el desarrollo. Entonces los músicos de película se preocupan mucho de que el relato sea consistente y coherente, pero que tenga distintos elementos, ¿no es cierto? Entonces en algunas partes la música, la melodía es triunfal, y en otra parte melancólica, triste, con esperanza, con miedo, con terror, ¿no es cierto? Y la música tiñe esas emociones. En YouTube está la banda sonora de Raya y el último dragón, le pueden poner play nomás, pum. O por ejemplo la banda sonora del Señor de los Anillos, que hablamos harto del Señor de los Anillos hoy día, que tiene una estructura del héroe muy buena. Bueno, los leitmotiv de esa película se dividen en la música de los hobbits, la música de Tierra Media, la música de Mordor y la música de los elfos. Y esos 4 temas se van intercalando de distinta manera durante la película, durante la trilogía entera. Entonces ahí hay harto que ver en torno a la música si les interesa. A mí me encantan las bandas sonoras de películas, pero no las bandas sonoras, bueno, aunque también hay bandas sonoras de música que son muy buenas, como por ejemplo la banda sonora de Pulp Fiction o la banda sonora de Jackie Brown, de Tarantino, que son profundamente transformadoras, pero también está el score, S-C-O-R-E, que es la música incidental, que no es la música como cantada de las películas, sino que es la música que ocurre atrás cuando está ocurriendo la acción. Que esa es profundamente emocional y dibuja la película a través de las emociones de la música. Pero bueno, eso muchachos, ya estamos en la hora. Gracias por venir hoy día. Mándenme, sí, Anaís, mándenme el portafolio apenas lo tengan, ya para poder ir poniendo las notas, ¿ok? Sé que hay poca gente que lo ha mandado, pero para poder evaluarlo. Es súper importante que vayan cerrando esta etapa. ¿Entendido? ¿Estamos? Profe, ¿el portafolio lo necesita en el aula o por correo? Es que yo ya lo pedí por el aula la semana pasada. Sí, Y yo lo esa sé tarea... al Entonces ahí aula. está. Ahí está, Ya. no te lo estoy pidiendo a ti, Javier. A la gente que no lo ha entregado. ¿Ya? Ok, chiquillos. Entonces nos vemos la próxima, a la semana subsiguiente, porque la próxima Subsiguiente. semana es la semana de receso. Entonces, tómense esa semana para ir averiguando y escribiendo sus guiones, desenchúfense de la tele quizá un poco, o vean referentes, conéctense con otro aspecto que no tenga que ver con la arquitectura quizá para descomprimir. Y vean estas películas que les digo que son re buenas. Pink Floyd The Wall, Señor de los Anillos, Raya el último dragón, The Mandalorian. Mandalorian la pueden ver, se la pueden mandar un binge así continuo, porque es muy, muy buena. Y termina con, si la ven, y discutimos el final de la serie. Ya, Gracias. muchachos, que estén Que bien. esté bien. Ya, Voy a gracias, dejar de profe. grabar. Chao, chao. Profe, nos vemos. Nos vemos.